Me ha dicho Sergio, ¿verdad, Naima? Hola. Pero tienes que rellenar con cada curso ahí. ¿Vale? Esto, el curso está grabado y va a ser ¿de acuerdo? Me le doy una firma y eso. Venga. Y después lo hago. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a los que estáis en casa. Veo por ahí a César, veo a alguien que tiene Double Music, pero no sé cómo se llama. Y a más gente, pero no lo veo en la pantalla. A ver si mis compañeros me lo ponen. Vamos a dejar unos minutitos a ver si se termina de incorporar la gente aquí al aula y más gente que se va a incorporar a online y empezamos. Hola. ¿Qué hay 9? Perdona, o es glamurosa o no es. Yo nací glamurosa. Si quieres, una no puede hacer con nada. Y tú también, mira, estamos coordinados. Esto es lo mismo que hiciste la vez pasada, pero como es un curso nuevo, tenés que darme el consentimiento para ¿de acuerdo? No, me tenéis que pagar a mí. Depende de la calidad del producto que me llevo un porcentaje. ¿Sergio cómo era? El problema es que estoy full. Si tú estás dispuesta a compartir el computador con él, no me importa. Eso es como el curso está grabado, el derecho libre. ¡Ey! ¡Yo os conozco! Para los nuevos, Carlota tiene una empresa de cookies que la hace ella a mano en casa y eso. Tiene, si queréis encargarle los cookies, que están buenísimos, que lo hemos probado todo lo del módulo 1. Recién hechas. Recién hecho y eso. Todos no. 50 cookies, ¿verdad? De un montón de sabores. Tiene su empresa online con su aplicación. Yo lo dejo ahí. Todos no las hemos probado. Ah, pues haberte espaillado. Esto es porque el curso es grabado. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Sí, pero es por curso. Por módulo. Un minuto y empezamos. Ahí. Yo veo desde abajo. Ah. Hola, no pasa nada. ¿Esto lo acordáis la otra vez? Por lo mismo, cada módulo uno. Esto un momentito te traigo. José, espera un momentito. Me tienes que dar una previsión de para qué me vas a creer para las próximas semanas. ¿Para el BIM? ¿Para cursos? Para el BIM 100%. Vale, pero 100%. Para el otro tenemos que ver. Somos una familia, Como, no hay que ser, porque igual tenemos la parte tímido, teórica, porque entonces tenemos ya... que... Pero me tienes que... Apaga y pero me vámonos. tienes que dar, porque yo me tengo que reservar horas. Y necesito Te doy... saber. Dime algo, ¿vale? No puedes. ¿Ya puedo empezar?
Bueno, pues vamos a ir empezando poquito a poco. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David López y voy a ser uno de los formadores de este segundo módulo de Marvel App, este segundo más centrado en automatización de procesos. ¿Vale? Lo primero de todo, estoy gratamente sorprendido porque hace 2 semanas estuvimos en este primer módulo hablando de transformación digital y fue la parte teórica, que es la que yo doy, luego bajaremos a los talleres y más, ahora os explico eso, era bastante densa y yo lo advertía. Digo, oye, son las 4 de la tarde, de lunes a viernes, pero veo a mucha cara conocida que no he debido de convencerles lo suficiente, son gente que les gusta sufrir, les gusta el sufrimiento, son estoicos, y aquí están. Entonces veo a mucha cara conocida, a otros no tanto, a otras personas, tanto los que están en casa como los que están aquí en el aula, son caras nuevas para mí, aunque con alguno ya he entablado algo de conversación. Y me alegro que sea así, porque eso quiere decir que el primer módulo de esta primera experiencia de Marvel App pues, ha ido bien, ha ido, según me cuentan, ha ido bastante bien, y la continuación es esta. Os cuento muy brevemente mi historial, para que sepáis quién os cuenta las cosas. En esta época, además, en la que es importante conocer la fuente de los datos y de la información, yo llevo, no os voy a dar muchas pistas sobre mi edad, que no os confunda este aspecto juvenil que me veis, pero llevo 30 años trabajando en temas digitales. He estado en grandes consultoras como PricewaterhouseCoopers, como Accenture, y otras veces he estado en la parte de cliente, como director de marketing de empresas como Fuertehoteles, aquí en Marbella, que estuve un par de años. Estuve también en Randstad, que es una empresa de trabajo temporal, que a lo mejor algunos de vosotros conocéis. Y luego también he estado trabajando mucho en banca, ¿vale? Entonces, por mi perfil y por mi experiencia, pues he trabajado sobre todo con grandes empresas, grandes corporaciones, y lo que yo os puedo contar, muchas veces a lo mejor lo vais a ver, y lo hablamos en el primer módulo, lo podéis ver un poco, no alejado, ¿no? pero como de difícil aplicación a lo mejor a vuestras realidades, ¿no? Porque sé que muchos de vosotros o bien tenéis ya una empresa, pero no es una gran corporación, no es una gran empresa, a lo mejor gente que está empezando con un proyecto, o simplemente tenéis una idea o simplemente queréis conocer más sobre todas estas materias relativas a la transformación digital, a la inteligencia, al mundo de la data. Y, como digo, pues a veces los conceptos que yo puedo explicaros los podéis ver un poco alejados. De todas maneras, confío en que los compañeros que ya habéis estado en el módulo de transformación digital le podáis dar referencias al resto de los compañeros sobre si era entendible o no. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo porque lo que vaya a contar esta semana, porque también vais a estar de lunes a viernes aquí desde las 4 hasta las 8, normalmente hay una hora y media de parte teórica, hacemos un descanso, si nos quedamos en una hora, pues el descanso lo hacemos a la hora y luego ya entramos en la parte teórica. Si se alarga un poco más, cortamos en medio de esa teórica y hacemos el descanso, ¿vale? Respecto a la formación en sí, a mí me gusta que sea lo más participativa posible. Entonces, yo sé que son las 4 de la tarde, que acabamos de comer, que hoy no ha habido café en el aula, no miro a nadie, pero hoy no ha habido café. ¿Hay café? No sé qué pasa, pero ni me tocan las cookies ni me tocan los cafés. Aquí pasa algo. Bueno, primero agradeceros esto, el esfuerzo que estáis haciendo por estar aquí de lunes a viernes a las 4 de la tarde y además escuchando pues, cosas que son densas, que no es estar viendo, no sé,
vídeos en YouTube o cosas ligeritas. Entonces, lo que sí os pido es participación, ¿vale? Y que en la medida de lo posible, las cosas que yo os vaya contando, intentéis hacer las aterricéis a vuestra realidad. Que por supuesto preguntéis cualquier duda que tengáis, cualquier concepto que no os quede claro. Yo por haber estado trabajando en consultoría, siempre tengo cierta tendencia a usar unas palabras que solamente utilizamos los consultores y que procuramos además que no nos entienda nadie, porque así vendemos. Entonces, cuando te inventas un concepto y entonces dices, pues esto debe ser nuevo, pero hay veces que no se nos entiende y es preferible que me preguntéis a que os quedéis con la duda, ¿vale? ¿Qué más os cuento? Pues nada, que vamos a empezar con esta parte, con este nuevo módulo que está centrado en automatización de procesos. Otro pequeño comentario. Las personas que estáis aquí tenéis un origen o tenéis una naturaleza, digamos, una relación con este módulo muy variopinto. Como he dicho antes, pues gente que solamente tiene una idea, gente que solamente quiere aprender, gente que ya tiene una empresa y necesita afrontar un proceso de transformación. Por lo tanto, voy a contar cosas que en principio os pueden resultar, a algunos, a los que ya estáis trabajando en según qué temas, os puedan resultar familiares, os puedan resultar básicas, ¿vale? Vamos a intentar ir avanzando. Y muy importante también, muy importante la parte práctica. Como digo, esta es una parte teórica en la que yo os iré dando una visión lo más completa posible y lo más no general, no quiero decir que sea general porque suena a que no es de valor, yo creo que sí os aporta mucho valor, pero sí que os tiene que dar un poco la visión de lo siguiente, que es trabajar a nivel práctico en los talleres. Los talleres tienen una estructura, pero están muy abiertos a que vosotros utilicéis los equipos sobre todo y las capacidades que hay en el aula para que vosotros podáis jugar, entre comillas, y podáis ir desarrollando pues, lo que vayamos contando aquí. ¿Vale? Entonces, tan importante es esta parte teórica como la parte práctica. Y no sé, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Bien, empezamos bien de momento. Entonces, nada, empezamos. Para los que no lo sabéis, la pantalla, cuando estás en el aula, el fondo blanco es como, toma, esto es para despertaros, ¿vale? Esto es para que, como son las 4 de la tarde, pues entréis de lleno. El resto he procurado que no sean con fondo blanco, ¿vale? Ya aprendió la lección del módulo anterior y ya no son en fondo blanco. ¿Qué vamos a ver? Vamos a dar una pequeña introducción a la transformación digital. Para algunos de vosotros, la buena parte de vosotros, va a ser un pequeño recordatorio sobre lo que vimos hace 15 días. Fundamentos de automatización, identificación de procesos automatizables y herramientas no-code y low-code, ¿vale? Para que sepáis a qué nos estamos refiriendo. En el primer módulo utilicé un vídeo para empezar a hablar de las clases, hoy utilizo otro. Supongo que muchos de vosotros, los más jóvenes igual no, pero igual sabéis de qué va esto. ¿Y qué película es? A ver si carga. ¿Se ha quedado tan congelado como esto?
Bueno, por no extenderme más, ¿alguien por favor que me diga nombre de la película, actor? ¿El gran dictador al principio? No, no es el gran dictador. Vamos a empezar por lo fácil. El Charles Chaplin y la película Tiempos modernos. ¿Vale? Esta película pues, es de principios del siglo XX, supongo que sea veintitantos o por ahí, o 30, y es simplemente un guiño para que empecemos a pensar en automatización. La diferencia está en que Charles Chaplin está trabajando en un concepto mucho más industrial que el que tenemos hoy, o en líneas generales tenemos hoy. O trabajamos, hasta ahora hemos trabajado también tenemos procesos industriales, evidentemente, pero están mucho más automatizados y hacia donde vamos también es a automatizar, y estamos automatizando ya muchas de las tareas que hacemos en la oficina. ¿Vale? Pregunta, y aquí es donde me gustaría que empezarais a hablar vosotros un poquito. ¿Qué es para vosotros la automatización? Lunes, 4 de la tarde, yo lo entiendo, sé que es duro, pero venga, alguien que se atreva. Eduardo. Es una forma de estandarizar el proceso, pero introduciendo factores que reducen variabilidad. Vale, ¿qué factores son esos? Pues el humano, entre otros. Vale, puede ser. Y el ambiental. El ambiental, vale. Alguien que me diga, que me construya sobre lo que ha dicho Eduardo. Temporal, vale. Factores, hay una serie de factores que te ayudan a automatizar la tarea. Por aquí queda algún sitio libre, por aquí delante. 2 sitios libres. Repetitivo también. Es repetitivo. Economías de escala. Pero hay algo que define ahora mismo, en este momento, la automatización. La productividad. No. El uso de tecnología. El uso de tecnología, ¿vale? Como hemos visto, Charlotte trabaja en un proceso automatizado, ¿no? O hasta cierto punto automatizado, pero con una implicación del ser humano muy alta. ¿Qué es lo que ha cambiado? La introducción de la tecnología a todos los niveles. Y como estuvimos viendo en el primer módulo, con 2 componentes adicionales, o con un componente adicional, sobre todo aparte de la tecnología, que son los datos, ¿vale? Que es la información. Tú puedes tener muy más tecnología, pero si no tienes data y no tienes información, aquello no va a funcionar. Como decía, vamos a hacer un repaso muy rapidito, voy a intentar que sea lo suficientemente rápido, sobre la transformación digital, puesto que ya hablamos de ella en el primer módulo, pero básicamente la transformación digital es el proceso de integración de las tecnologías en todas las áreas de una empresa, de tal manera que te transforma y te cambia la forma en que tú ejecutas tus operaciones y entregas valor a tus clientes. ¿A qué nos referimos con valor? A lo que sale, ¿no?, de la empresa, a lo que tú generas con tu empresa o con tu organización. Importante, no se trata de digitalizar procesos. Una transformación va más allá de la digitalización de procesos, porque implica entender, por el impacto que tiene la tecnología, entender incluso el modelo de negocio que tú tienes, llegar a entenderlo de manera distinta. De hecho, incluso ser capaces de cambiar tu modelo de negocio por el impacto de la tecnología. Alguien que esté muy puesto ahora mismo en inteligencia artificial y que me hable del caso de Freepik, ¿alguien conoce Freepik? ¿Sí? ¿Quién? ¿Alguien que cuente cómo se ha transformado Freepik? ¿Alguien se atreve? Es malagueña, vale. Vale, es malagueña. Bueno, Freepik, y hasta donde yo sé, que me corrija alguien, si me equivoco, hasta hace nada era pues el típico repositorio de fotografías, iconos, banco de imágenes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha irrumpido la inteligencia artificial generativa y eso les ha llevado a cambiar por completo su modelo de negocio, ¿vale? Simplemente por el hecho, o mejor dicho, por el impacto que ha tenido la tecnología
en su modelo de negocio. Ya no se dedican a... a ver, sí y sí y no, pero no se dedican sustancialmente a lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el impacto que tiene la tecnología, el impacto que va a tener y está teniendo la inteligencia artificial generativa, les ha cambiado por completo el negocio. Hay otros muchísimos ejemplos y mucho más sencillos. Hace 15 días hablábamos, por ejemplo, del sector de la movilidad, del sector del taxi, un sector que era muy estable, que no tenía ningún tipo de, entre comillas, amenaza, y que de repente, a partir de la aparición de las aplicaciones tipo Uber o tipo Cabify o últimamente más Bolt, pues el sector se ha roto, ¿no? Y han tenido que cambiar, no cambiar de modelo de negocio, pero sí que tienen que mover ficha, ¿no? y se tienen que transformar. En el caso de marketing, y deciros que yo toda mi experiencia está sobre todo muy centrada, como digo, en temas digitales, pero sobre todo en el área de marketing, el uso de la tecnología digital, y lo digo porque muchos de vosotros sé que tenéis interés, sobre todo en el área de marketing, por desarrollar esas capacidades de cara a dar visibilidad a vuestros negocios, se centra sobre todo en el uso de la tecnología para mejorar la experiencia de cliente. Esto también lo hablamos hace 2 semanas. Es muy importante el foco en el cliente, el pasar de una empresa o de una organización que trabaja con foco en el producto a foco en el cliente. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología o gracias a la tecnología ya somos capaces o tenemos mucha posibilidad y mucha capacidad de conocer mucho mejor a nuestros clientes. Y a través de esa tecnología vamos a ser capaces de mejorar nuestro producto y de mejorar sobre todo la experiencia de cliente, ¿vale? Por supuesto, mejorar, como digo, los productos y servicios y también aumentar la eficiencia o la eficacia de nuestros servicios y de nuestra gestión comercial, ¿vale? Nuestras operaciones comerciales. Muy importante, y hablábamos, a ver, voy a volver a preguntarlo, a ver si os acordáis los que estabais aquí. La transformación digital no va solamente de un cambio de tecnología o de una nueva plataforma que nos compremos o que utilicemos en nuestra empresa. Está basada en 4 pilares, que son datos, personas, procesos y tecnología, ¿vale? Estos 4 pilares son fundamentales. Cualquiera que no se trabaje a fecha de hoy, cualquiera que no se trabaje de estos 4 pilares en una transformación digital de una empresa, hace peligrar la propia transformación. Tú puedes tener una muy buena tecnología, pero si no tienes datos, poco vas a transformar. Puedes tener datos y tecnología, pero si no defines bien los procesos, poco vas a transformar. Si no formas a la gente, si cambias tus procesos y cambias tu tecnología y no formas a la gente, poca transformación vas a conseguir en el contexto de la empresa, ¿vale? Y como decimos, el mayor impacto va a ser la mejora de la eficiencia, la experiencia del cliente y la competitividad. De esos pilares nos vamos a quedar con la experiencia del cliente. Hablamos de omnicanalidad, no confundir con multicanalidad, también lo vimos hace 2 semanas. La omnicanalidad es cuando la experiencia es similar o muy parecida o cumple los mismos estándares, independientemente del canal con que te relaciones, con que el cliente se relacione con la empresa. Tú tienes una aplicación, tienes una web, tienes un call center, tienes una tienda, toda esa experiencia debe ser la misma o debe de tender a ser no la misma, sino que esté integrada, mejor dicho. Es decir, si tú empiezas un proceso en web, que lo puedas recuperar en app. Eso es omnicanalidad. Por supuesto, personalización. Ha dejado de ser algo diferenciador que el servicio sea personalizado. Se da por supuesto, es una commodity. Tu servicio tiene que estar personalizado. A ver, dependiendo también del tipo de empresa o de la industria en la que estéis trabajando o del sector en el que estéis trabajando. Muy importante, saber manejar el Customer Journey, es decir, todo el proceso que el cliente hace con vuestra empresa lo tenéis que tener bien definido y bien claro para identificar los puntos de contacto y dónde actúa tanto la tecnología como los datos, como los procesos en ese Customer Journey.
la transformación digital afecta, y ahora lo iremos viendo, a los procesos operativos a través de la automatización, de la digitalización, que nos lleva a su vez a poder poder optimizarlos y hacer una mejora continua de esos procesos. Y como hemos dicho, los modelos de negocio. Los modelos de negocio, tu negocio se ve impactado por el mero hecho de que la tecnología entra en juego con nuevos productos, nuevos servicios y muchos de ellos basados en datos, ¿vale? En la información que tienes tanto de tus clientes como de tus procesos. Bueno, dejamos de lado, o mejor dicho, dejamos atrás la transformación digital. He pasado muy por encima, porque había, como digo, se hizo un módulo específico de transformación digital y este está centrado en automatización de datos. En cualquier caso, ¿hasta aquí tenéis alguna pregunta? Los que habéis hecho el primer módulo lo podéis hacer, pero sois alumnos avanzados ya, ¿vale? ¿Nada? ¿Seguimos? Bien, vamos a hablar de las bases de la automatización. ¿A qué nos referimos con la automatización de procesos? Antes hablaba Eduardo, ¿no?, de tareas repetitivas y demás, pero fundamentalmente la automatización de procesos es cuando la tecnología nos permite ejecutar esas tareas y procesos de negocio con una mínima intervención humana, o en muchos casos sin que haya intervención humana, o mejor dicho, sí que la hay, pero la hay a un nivel de supervisión, ¿vale? Pero siempre tiene que haber, o de momentos sí que suele haber, o tiene que haber una supervisión por encima del ser humano. Pero cuando entra en juego la tecnología, lo que hace es optimizar esos procesos y podemos conseguir tareas rutinarias que se automaticen, es decir, que se hagan por sí solas gracias a la tecnología. Es la evolucionamos de procesos que son manuales a procesos automáticos. Seguro que vosotros ya tenéis ejemplos en la cabeza de procesos que son manuales y que se pueden automatizar. Vamos a hacer 5 procesos. Venga, que alguien me diga un proceso que se puede automatizar. Por ser fundamentalmente repetitivo, de escaso valor en esa repetición y que además, a poder ser, haya un volumen de información importante. No necesariamente tiene que haberlo, ¿eh? Inicialmente no tiene por qué hacer información de por medio para automatizar un proceso. Pero procesos manuales que conozcáis, que tengáis ya en vuestras empresas y que penséis que son susceptibles de ser automatizados. Atención, Cartas. ¿Perdón? Cartas. ¿Cartas? ¿Qué tipo de cartas? ¿La producción de cartas? Sí, producción de cartas, realización de cartas. ¿Te refieres a la comunicación con clientes, proveedores, etcétera? Sí. Vale, eres Alfonso, ¿no? Sí. Vale, gracias, Alfonso. Otro proceso. atención al cliente a través de canales ya de WhatsApp o incluso telefónicos que ya se pueden automatizar. Esa primera atención al cliente. Vale, la atención al cliente, que pasamos de como mínimo una centralita a lo mejor a que ese desencadenante, por ejemplo, en llamadas salientes, ¿vale? En la gestión de clientes hay que diferenciar normalmente entre el outbound, que es la llamada que nosotros hacemos, y el inbound, que es la llamada que nosotros recibimos. Cuando hacemos, por ejemplo, outbound, somos nosotros los que somos proactivos, muchas veces con foco comercial, ya está automatizado todo el proceso para que con los números que se consigan, bien de una base de clientes, bien de una base de datos que hayamos conseguido, se vayan lanzando llamadas independientemente de si hay alguien que las esté marcando. Antes se marcaban, ahora ya no se marcan, ¿no? ¿Has hecho referencia? Manuel, ¿verdad? Sí, Manuel ha hecho referencia, por ejemplo, al WhatsApp como herramienta de atención al cliente. Aquí hablaríamos no solamente de automatización de un proceso, sino de la apertura de un nuevo canal, que hasta hace muy poco no existía, ¿vale? Es una manera de automatizar una conversación que tú podías tener por teléfono, la trasladas a otro canal.
no me voy a extender o sea, no me voy a parar mucho en la atención al cliente por WhatsApp o por chatbot, pero esto ha cambiado mucho también gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, primero, lleva mucho tiempo ya presente. Lo que pasa es que ahora con la inteligencia artificial generativa, que hablaremos en el próximo módulo, digamos que se ha extendido y que se ha popularizado. Pero la inteligencia artificial venía estando presente ya hace mucho tiempo en nuestras vidas. Por ejemplo, en los chatbots y en las contestaciones automáticas ha habido un cambio. ¿Por qué? Por cómo se estructuran, cómo se construyen esos chatbots. Antes, para construir un chatbot, digamos en la trastienda, tú lo que hacías era tener unas preguntas tipificadas y tipificabas también las preguntas, con lo cual era todo como muy estructurado. ¿Qué pasaba? Que si tú no hacías la pregunta correcta, no tenías la respuesta correcta, tampoco, ¿vale? La inteligencia artificial y sobre todo la aplicación de lenguaje natural, aplicada al Machine Learning y a todas las tecnologías que tienen que ver con el lenguaje natural, han cambiado eso. Ahora ya no es que haya cierto razonamiento, pero la manera en la que primero se recibe la pregunta y se contesta esa pregunta por detrás, insisto, en la trastienda, es distinta. Ahora es mucho más abierta y la contestación es más flexible, ¿vale? Ya entraremos, porque además, de hecho, hay otro módulo específico de generación de chatbot, pero dentro de que se están generando nuevos canales gracias a la tecnología y a la automatización de procesos, también se están mejorando, hay un proceso de optimización dentro de los canales, en este caso de los chatbots. Como digo, hay una evolución de manual a automático, hay una integración de sistemas. Cuando hablo de integración de sistemas, ¿de qué hablo? ¿Alguien que me dé una pista? ¿De qué estoy hablando? De integración de sistemas. Centrar todas las herramientas en uno solo. ¿Vale? Normalmente en una empresa pues tienes distintas herramientas para hacer distintas cosas. ¿Eso a qué te lleva? ¿O qué, por lo general, qué te suele generar? Pues que los procesos, pues por ejemplo, que los ciertos procesos, ahora ya cada vez menos, ¿no? Pero cuando tú tenías distintas herramientas para hacer distintos procesos y no se hablaban entre sí, por ejemplo, la automatización era más compleja. ¿Por qué? Porque tenías que conseguir que esos sistemas se hablaran. Por ejemplo, el proceso de generación de facturas con el de cobro, por poneros un ejemplo. Si esos dos sistemas que tú tenías no se hablaban entre sí, la automatización de ese proceso era más compleja o es más complejo. Por haceros hasta hace muy poquito, y yo creo que en algunos sitios es así todavía, en banca, los distintos servicios de un banco estaban por verticales. Las cuentas tenían un proceso, tenían un sistema, las tarjetas tenían otro, los créditos tenían otro, hasta que poco a poco se han empezado a integrar con distintas capas y ahora ya se hablan entre ellos. Pero la automatización, ahora que esto que vemos tan fácil de entrar en una aplicación y ver en el momento y en tiempo real nuestros movimientos y nuestras cuentas, hasta hace muy poquito no era tan sencillo. Entonces, tened en cuenta que cuando hablamos de automatización también podemos estar hablando de integración de sistemas y de unir distintas aplicaciones para desarrollar todo un proceso automatizado. Y luego, decisiones programadas. Ahora lo veremos, pero una de las cosas en las que impacta la automatización es en cómo yo tomo las decisiones. Si yo tengo un proceso manual que no tengo sistematizado, que no tengo automatizado, primero el margen de error es mayor. Y segundo, las decisiones que tomo en un momento dado pueden ser más improvisadas. En el momento que yo tengo sistematizado y automatizado un proceso, las decisiones que tomo están más programadas. Es decir, yo diseño ese proceso y las decisiones las tomo sobre el proceso, no las tomo sobre unas circunstancias que rodean al proceso. ¿Me explico? Pero ahí perdemos poder de decisión en esas decisiones, valga la redundancia. No. Porque al tener esa cantidad de datos
tú crees que es un criterio cuando los datos en sí te automatizan y te analizan para que sea otro. No, porque luego ahí lo que tienes son los... O sea, tú en principio, y depende, ¿no? Porque tú tienes procesos y tienes subprocesos. Es muy complejo. Toda la parte de definición de esos procesos depende de lo que quieras automatizar y depende del volumen que quieras automatizar. Pero no quiere decir que la automatización a lo que te lleve sea una pérdida de control de las decisiones. Nunca debería ocurrir así, ¿vale? Porque de hecho, cuando tú estás manejando, y si estás pensando en no sé, imagínate en campañas de email marketing, ¿no? Que dependiendo de lo que pase, pueden pasar otras cosas, tú eso lo tienes que tener previsto en tu proceso. Entonces, las decisiones las estás tomando previamente. ¿Que puede haber excepciones? Vale, pero las excepciones, digamos que las enrutas y las llevas por otro lado. ¿Me explico? Sí, sí, más o menos. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Esta semana va a ser dura, también, os lo advierto. Yo creo que va a ser más dura que la semana pasada, fíjate, que el primer módulo. Vale. Como decía, el impacto que tiene la automatización en las operaciones. ¿A qué hablamos de operaciones? Pues operaciones no solamente de producción o de servicio, estamos hablando en operaciones de marketing, en las operaciones del área de recursos humanos, si lo hay, en las operaciones relacionadas con las finanzas de la empresa, todo eso son operaciones. Y tiene impacto en la reducción de las tareas manuales, en las tareas manuales. Aquí el objetivo es ganar en eficiencia y se gana en eficiencia a través de la tecnología. Como decía, se minimizan errores. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar, por ejemplo, con 4 o 5 hojas de Excel con tus clientes, tus pedidos, tu tal, y que no esté integrado con un sistema, por ejemplo, con un CRM, que lo tienes todo integrado? Que el error se minimiza, porque todo lo que sea un proceso manual es susceptible de que haya errores, ¿vale? Entonces, muy importante, y ojo, y ya no porque haya errores en la gestión de la información o en el propio proceso, sino el tiempo que te lleva el averiguar de por qué viene el error, el arreglar ese error, etcétera, etcétera, etcétera. La velocidad en el proceso, evidentemente, una vez que tienes definido un proceso, vas a ser mucho más rápido, y cuando lo tienes automatizado vas a ser mucho más rápido que si ese proceso es manual. La escalabilidad. ¿A qué nos referimos con la escalabilidad? Pues es que una vez que yo tengo definido ese proceso, es aplicable a n número de veces, ¿vale? Sin embargo, cuando yo tengo un proceso manual y puede haber un error o puede haber una variación, ese número de veces tienes que estar rediseñando, reinventando el proceso cada vez que ocurre esa excepción, ¿vale? Porque no la tienes automatizado y tienes que estar revisando a qué otros subprocesos afecta, ¿vale? Por lo tanto, impacta en operaciones. Por ejemplo, en un proceso de facturación, antes, en el proceso manual, pues se recibía manualmente la factura, se comprobaba manualmente. Si había un entry, una entrada de datos de, oye, he recibido una factura a nombre de fulanito con esta cantidad, con estos impuestos, con esta referencia, ahí podía haber errores. Las aprobaciones se producían en papel, oye, pues hay alguien que te las tiene que dar el ok, te las tiene que firmar, te las pasaban por la mesa y iban a un archivador, a algún sótano, a alguna habitación en el que se quedaban archivadas, ¿vale? ¿Qué cambia el proceso de automatización? Primero, recibes la factura digital, perfectamente automatizada, se puede escanear, se puede leer los datos de esa factura y automáticamente llevártelos a un sistema de gestión de facturación. Si se detecta, una vez que tú tienes definido el flujo de trabajo, el workflow de aprobación, si en el momento en que entra una factura, alguien recibe una notificación de que esa factura ha entrado, puede aprobarla, puede comprobar que está todo ok, dar el ok al pago o diferirlo el tiempo que se haya definido, 30 días, 90 días, etcétera, etcétera, y va a un archivo digital, lo cual te está ahorrando espacio y por supuesto está mejorando la conservación de la propia factura, ¿vale? Esto es solamente un ejemplo en la parte de facturación. Por ejemplo, la gestión de proyectos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con herramientas que se utilizan mucho, sobre todo
pues muchas veces en marketing, ¿no? Pues de la típica herramienta de Monday o Asana o cosas de estas, en las que tú antes, para gestionar un determinado proyecto y poner a todo el mundo de acuerdo, tenías una serie de procesos manuales. Hola, Raquel, que se acaba de incorporar a online. Tenías una serie de tareas manuales como, oye, tienes que hacer esta tarea, o le mando un email a alguien para recordarle que tiene que hacer una tarea relacionada con el proyecto. Las duplicidades de trabajo, cuando tú has diseñado un proceso en el que has repartido los roles y has repartido las tareas, es más difícil de que se produzca una duplicidad de que dos personas estén haciendo el mismo trabajo. Y normalmente pasa que a veces las tareas y los objetivos de esas tareas están desconectados. Cuando estás trabajando en un proceso automatizado, te olvidas de los recordatorios, te olvidas de hacer determinadas comunicaciones, el trabajo se asigna automáticamente al compañero que tiene asignado ese rol, y las tareas están claramente visibles para todos y todo el mundo que está trabajando en ese proyecto están orientados al mismo objetivo. ¿Cuántos de vosotros aquí habéis trabajado con herramientas colaborativas de este tipo? Tipo Monday, tipo Asana, tipo de gestión... Trello. ¿Habéis trabajado unos cuantos? ¿Sí? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Es que a veces no somos conscientes porque estamos en una vorágine, estamos constantemente viendo cómo aparecen nuevas herramientas y parece que esto lleva toda la vida, pero hasta no hace mucho trabajamos muchos de estos procesos eran completamente manuales y eran completamente ineficientes, o muy eficientes, mejor dicho, respecto a la automatización de procesos. Y estos cambios que ahora para nosotros, pues por ejemplo, un Trello o una Asana o cosas de estas, pues no hace tantos años que las estamos utilizando. Estoy hablando de 2, 3, 4, 5 años lo sumo, en algún caso alguna más, pero son herramientas que nos están facilitando la vida y que ahora, bueno, pues las hemos asumido como normales dentro de nuestro trabajo. ¿A qué afecta también la automatización? A que muchas de las decisiones las tomamos con datos. Como tienes el proceso automatizado, tienes información de qué pasa con ese proceso. Procesos que no terminan, procesos que no acaban como tú esperas, gente que no ejecuta un proceso. Es decir, tienes indicadores de lo que está pasando con una determinada tarea, con una determinada actividad dentro de ese proceso, con lo cual puedes tomar decisiones sobre esos datos o sobre esos indicadores. Las tienes en tiempo real. Es decir, cuando proceso de facturación, ¿no? Y Raquel, estás preguntando por algún ejemplo de programa contable que tenga la inteligencia artificial para las facturas. Holded, ¿no? Holded es uno bastante que creo que funciona bastante bien. Yo no lo utilizo, pero creo que funciona bastante bien. Está hablando de la parte de tiempo real, ¿no? Todos estos procesos normalmente la información que tienen la tienen en tiempo real, con lo cual puedes tomar decisiones ya no solamente directamente sobre los procesos, sino lo que tenga que ver con esos procesos en tiempo real. La predicción y el forecasting, como tienes esa información, por ejemplo, respecto a, imaginaos una gestión de inventario, lo importante que es el poder predecir qué es lo que va a pasar con un inventario. Pues tenéis, yo qué sé, un supermercado o una farmacia. Yo creo que el ejemplo de farmacia es más claro. Imaginaos farmacia, sabéis que cada invierno pues tenéis que aumentar el número de antigripales que tenéis que comprar en vuestra farmacia y se cumple con cierta regularidad. Ya tenéis un histórico y con lo cual ya podéis tomar decisiones sobre cuántos antigripales. Antes es posible que el farmacéutico también lo hiciera, pero lo hacía un poquito así, pero gracias a las herramientas nos permite predecir. Inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es que es algo que se mezcla a todos los niveles, tanto en la automatización, como hemos dicho, por ejemplo, en la parte de los chatbots, en los call centers también. Seguro que muchos de vosotros, alguno de vosotros ya habréis hablado con alguien que pensáis que es una persona real y realmente es alguien, es un chatbot con inteligencia artificial por detrás. Eso ya hay muchos
chatbot o call center, mejor dicho, que están basados en este tipo de tecnología. Y automatización de las decisiones, ¿no? como hemos comentado. Por ejemplo, la gestión de inventario, ¿no? Antes se hacían conteos manuales, para saber cuánto tenías en el almacén, pues se contaba manualmente, los pedidos se basaban en la experiencia, se reaccionaba a cualquier rotura de stock, no tenías una previsión de esa rotura de stock, y los informes eran mensuales en el mejor de los casos. Ahora, gracias a la automatización y al IoT o el Internet de las Cosas, se puede hacer un tracking, un seguimiento en tiempo real de cada producto o cada referencia que tienes en el inventario, inteligencia artificial para predecir esa demanda, es decir, en el momento que tienes datos y tienes gran volumen de datos, es un volumen de datos significativo para hacer esa predicción, puedes hacer esa predicción de la demanda. Puedes automatizar los pedidos, es decir, una cosa es que tú tengas información de qué pedidos tienes que hacer y que se ejecuten además los pedidos de forma automática, en función de la demanda que tú prevés tener. Y la información que tienes, el dashboard, los cuadros de mando, los tienes en tiempo real, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? Ok, niveles de automatización. Tenemos tres, básicamente. Uno, el básico, que son automatizar tareas simples, pues como puede ser, como ha dicho antes Alfonso, pues la generación de comunicaciones, ¿no? O cartas, como decía él. Tengo que hacer un envío de cartas, cómo automatizo, cuándo salen, que vayan personalizadas, etcétera, ¿no? Con una serie de reglas fijas. Pues cuando ponga estimado / estimada, me voy a la base de datos y coloco el nombre que tenga de esa base de datos. Es una tarea simple con una regla fija y sin decisiones complejas. Por ejemplo, todo el sistema de autorrespuesta, ¿no? Pues imaginad el típico mensaje de estoy fuera de la oficina que ponemos cuando nos vamos de vacaciones. Pues es una tarea automatizada y que no requiere demasiada complejidad. Procesos avanzados. Cuando los procesos ya son más complejos, entran en juego reglas dinámicas, es decir, si pasa A, ocurre B o C o D, y aunque las decisiones siguen siendo básicas. Por ejemplo, las aprobaciones de una factura, ¿vale? Aquí ya entramos en un proceso un poquito más complejo, en el que hay un flujo de trabajo, hay una definición de todo ese proceso en el que se van tomando decisiones. Y los procesos más inteligentes, que son procesos que en función de la información que nos va llegando se va cambiando y son en el cual se van tomando decisiones complejas. Pues por ejemplo, en un banco, ya no hay ni tan siquiera es necesario que haya un banco detrás, pero todo el análisis de riesgo cuando vais a comprar un producto que te lo exige ya se hace de manera online, se conecta con tu banco y con una serie de reglas te dicen si te pueden conceder un préstamo o no te pueden conceder, o si tienes crédito o no tienes crédito para comprar un determinado producto, ¿vale? Esto se hace a través de una serie de reglas muy complejas y que dependen de la situación o del contexto en este caso, del usuario, del que está solicitando, por ejemplo, ese préstamo, ¿no? Ese scoring, ese análisis de riesgos que se hace automatizado. Vale, como decía, y está relacionado con lo que hablábamos antes de los 4 componentes de la transformación. ¿Qué componentes o qué elementos tenemos en una automatización de procesos? Evidentemente, los tecnológicos, que a su vez se componen del software de automatización, es decir, un software que te ayuda a unir los distintos sistemas, las distintas aplicaciones que hacen determinadas cosas. La infraestructura de tecnología. Tú puedes tener muchas aplicaciones, pero si no tienes un servidor, una red de comunicaciones que vaya medianamente rápida y que sea eficiente, pues no te va a funcionar la automatización. Los conectores y las APIs, ¿vale? Las APIs
para quien no sepa lo que es una API, es literalmente una interfaz de programación de aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que son como conectores o pequeños programas que ponen de acuerdo a otros programas, a otros sistemas, ¿vale? Entonces, normalmente las APIs lo que funcionan muchas veces son como conectores. Yo tengo un determinado programa y tengo APIs para conectarme a Google o para conectarme a otros sistemas, ¿vale? Y los datos, las bases de datos, la información que yo tengo para gestionar todo ese proceso. Dentro de los procesos tenemos el propio proceso, es decir, el workflow, el cómo va fluyendo, los elementos que funcionan dentro de ese proceso y cómo va fluyendo ese proceso, cuáles son las reglas que yo establezco para que se produzca un determinado evento, una determinada actividad, dependiendo de la información previa, cómo se gestionan, lo que decíamos antes, Manuel, las excepciones, para evitar eso, ¿no? La pérdida de control. Si hay algo que te tiene que dar la automatización, además, es mayor control respecto a un proceso manual. Un proceso manual susceptible de que tenga errores te lleva a una pérdida seguramente mayor de control. Cuando tú lo tienes automatizado y además poco a poco vas contemplando cada una de las excepciones, tienes mayor control sobre el proceso completo. Y la capacidad de monitorización, es decir, de seguimiento, de saber lo que está pasando en cada momento con ese proceso. Las personas, vuelvo a insistir, ya no solamente a nivel de formación que hablábamos antes, que también lo ponemos ahí, sino, oye, ¿quién hace qué dentro del proceso? Los roles y las responsabilidades. También importante el llevar a cabo un proceso de gestión del cambio. Cuando tú haces un cambio o automatizas un proceso, tienes que explicar a las personas que están implicadas en ese proceso por qué se hace ese cambio y cuáles son sus beneficios, ¿vale? Para que no haya una mala reacción o haya una barrera para que se produzca ese cambio, ¿vale? Y el soporte. Tipos de automatización de procesos también. Los RPA, los Robotic Process Automation. Normalmente son automatizaciones a nivel de experiencia de interfaz de usuario, es decir, de lo que tú ves de la herramienta. Suelen ser procesos, la automatización no suele ser no invasiva, es decir, que no te modifica sustancialmente tu proceso de trabajo. Son rápidas de implementar y están basadas en reglas. ¿A qué se aplican este tipo de automatizaciones? Pues a todo lo que tenga que ver con entrada de datos, por ejemplo, recogida de formularios, extracción de información y actualizaciones de información masivas. Imaginaros que tenéis una base de datos y, o la entrada de datos, mejor dicho, os viene un poco desestructurada. Pues el típico campo de dirección en el que tienes, por un lado, el nombre de la calle, tienes el número, hay veces que no es un número, es una urbanización, o no es una calle y es una plaza, o cosas así. Le puedes meter una serie de procesos o le puedes meter una serie de reglas para que te estandarice esa información, ¿vale? Pues ahí haces una actualización masiva sobre la base de datos. Business Process Automation. Son automatizaciones end-to-end, es decir, ya hay una automatización profunda de todo el proceso, con integraciones de distintos sistemas, con flujos de trabajo complejos y con un fuerte componente de analítica, de información sobre el propio proceso. Como digo, se aplican procesos de negocio completos, puede implicar a varios departamentos o a distintas áreas de la empresa y implica también integración de sistemas. Y los Intelligent Process Automation. Son procesos que ya implican, o mejor dicho, automatizaciones que pueden implicar inteligencia artificial o machine learning, que implican procesamiento cognitivo. ¿A qué nos referimos? A que la relación incluso con ese proceso ya no es
¿cómo decirlo? Te reconoce. Sí, es capaz, pues por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Del call center, hay una automatización de la comunicación, ¿no? Y tiene que haber un componente cognitivo, porque hay una conversación entre humano y máquina, y ahí ese componente puede estar presente en este tipo de automatizaciones. Normalmente son automatizaciones que, como implica Machine Learning, que son sistemas de aprendizaje continuo, el sistema se está se está optimizando continuamente y está aprendiendo de sí mismo continuamente, ¿vale? Y lo está mejorando continuamente. ¿Qué aplicaciones puede tener? Como estamos diciendo, en atención al cliente, predicción de determinados eventos o actividades y, como digo, optimización continua. A ver qué me queda esta parte. Una pregunta Sí. en relación a la lámina anterior. Sí. Todos esos procesos, ¿vale? Los 3 tipos de automatizaciones. Suele ser menos complejo a más complejo. Vale, pero los 3 tipos se pueden realizar y ejecutar con non-code o low-code, o tiene que ya, por ejemplo, la Intelligent Process Yo creo que necesita más desarrollo, necesita programar el tema de inteligencia artificial para automatizar su proceso. ¿Se puede hacer todo? Yo creo que para mí, yo creo que el primero es el único que se puede hacer no code. Para mí. Me pillas y igual puede haber casos que no, pero yo creo que por la sencillez ahora mismo y por el tipo de aplicaciones que hay, y puede que me esté equivocando, pero creo que los no code, y nos estamos adelantando a lo que vamos a ver después, se dan sobre todo en la parte de RPAs, ¿vale? Porque los otros, que son procesos más complejos, estamos hablando de integración de sistemas. Cuando hay integración de sistemas puede no haber una integración directa, sino que tienes que programar o tienes que meter código entre los sistemas. Y por supuesto en inteligencia artificial y machine learning, no sé si programación, pero que algo de un componente técnico tiene que haber. Que a día de hoy no hay herramientas, aplicaciones que hagan ese trabajo, ¿no? Siempre hay Okay. que A fecha de hoy, a las 5 de la tarde, Manuel, hay que meter código, yo creo que hay que meter código. También depende del proceso, ¿no? Sí, vale. Evidentemente depende del área y depende del proceso, pero a partir de que es verdad que se están haciendo cosas, y lo vamos a ver en el módulo, que se están haciendo cosas súper chulas y súper interesantes a determinados niveles, pero cuando tú te metes en cosas más complejas y hay integraciones de sistemas y hay distintos, no sé cómo decirlo, distintos elementos tecnológicos sobre todo, lo más probable, es difícil que no haya una mínima integración con código, muy difícil, porque eso es, por ejemplo, sería suponer tanto como que la base de datos está absolutamente limpia o que no hay que hacer ningún tipo de proceso de limpieza de esa base de datos antes de amoldarla a un determinado formato para que la aplicación que va después lo coja. ¿Me explico? Sí, más o menos en la línea, como hemos hablado, ¿no? Que veremos Make, por ejemplo, en Workflow multidepartamento con Make podemos entregar varias automatizaciones, ¿no? Entonces, Sí, pero, a ver, cuando hablamos de integraciones de sistema, es que yo, si metemos la integración de sistema, no estoy pensando en cosas básicas, sino una Endesa y automatizar claro, el análisis de datos. no, hombre, no tiene por qué ser un Endesa, ¿no? Pero muchas veces cuando tú tienes un sistema, por ejemplo, de facturación, pues hay mucha gente que utiliza SAP, por ejemplo. SAP son sistemas muy personalizados. Muy personalizados, hasta mucho extremo, ¿no? Entonces es difícil que tú puedas hacer una integración directa entre ese tipo de sistemas sin que haya un mínimo de programación y de conexión, por lo menos a ese nivel, ¿no? Pero luego creo que a nivel de data también seguramente tengas que establecer algún proceso, de motores, de cómo funcionan las decisiones, también tengas que programarlo y pegarlo y hacer cosas a las aplicaciones que tienes. Mi opinión, ¿vale? ¿Alguien que no esté de acuerdo? A ver, que yo puedo estar equivocado, ¿eh? Por supuesto que puedo estar equivocado.
Os lo digo porque, como soy gente tan variopinta, igual tengo a alguien que sabe, que es un experto en automatización de datos y está diciendo, este no sabe lo que está diciendo. O ingeniero de programación y dices, pero este advenedizo, este chalao que está diciendo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Si es así, por favor, que se manifieste y que diga lo que corresponda, ¿vale? Yo lo digo desde la experiencia y desde los proyectos que me ha tocado gestionar en algún momento. Sobre todo el alcance que vamos a tener nosotros con esta formación. Claro, evidentemente, pues, a ver, que sí, que depende del proyecto, os podéis meter en cosas más complejas. Pero en el nivel que yo he visto, pues a lo mejor os quedáis, pues oye, en automatización de emails o en automatización de lectura de determinados archivos, que en todo caso a lo mejor te lo puedas llevar a un chat GPT y te haga un determinado análisis, cosas así. Pero yo estoy pensando en empresas de cierto tamaño que tienen unos sistemas que muchas veces llevan muchos años en la empresa y es difícil que eso le cojas y le pongas un enchufe y tire. Es que no es fácil. ¿Vale? Beneficios y limitaciones de la automatización de procesos. He puesto ahí unas cifras, pero que no tienen por qué ser esas, ¿no? Pero sí pueden alcanzarse eficiencias operativas recortando hasta el 40% del tiempo del proceso, en muchos casos, o más. La precisión, muy importante, la reducción de errores sí que es casi total. La operación, muchas veces si tú automatizas, estás automatizando y puedes estar operando en referencia a ese proceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que esa es otra ventaja, porque y os pongo otro ejemplo relacionado con banca. Hasta no hace mucho había bancos, incluso, y alguno de aquí, por lo que estoy viendo, igual también se acuerda, que los servicios bancarios eran operativos, los que estaban en línea, de lunes a viernes. No estaban operativos toda la semana. Por lo menos en banca de empresas. Sobre todo en lo que tenía que ver con la banca de empresas, estaban operativos de lunes a viernes. Los fines de semana no funcionaban. Ahora, evidentemente, ya se han automatizado muchos procesos y los tienes operativos 24/7. Eso ya es otro elemento que es casi una commodity que no es irrenunciable. Se reducen los costes operativos, se reducen, como digo, los 50% de los errores y normalmente el ROI, el retorno de la inversión, se produce entre 6 y 12 meses, cuando se automatizan los procesos. Limitaciones de dos tipos: técnicas, porque los procesos no estén estructurados, porque tengamos sistemas legacy, es que son sistemas que llevan ahí pues toda la torta y que no se atreven ni a cambiarlos, llevan un montón de tiempo y la empresa no se atreve a cambiarlos porque se cae el negocio, literalmente, ¿vale? Y eso ocurre muchas veces. Y cuando las integraciones son complejas. Y luego puede haber limitaciones, pues porque haya gente que una automatización pues piense que va a acabar con su puesto de trabajo, que en algunos casos, hay que ser sinceros, es así, ¿vale? No que acabe con ese puesto de trabajo, lo que hay que pensar es que esa persona haga otra cosa y deje de hacer cosas que no son productivas, ¿vale? Porque hay una curva de aprendizaje y porque hay gestión del cambio. Hasta aquí, ¿preguntas? Bueno, un poquito... venga, llevamos una hora. Dejadme que piense a ver cuánto nos queda. Yo creo que en media hora más o menos hemos terminado. ¿Seguimos? ¿Sí? Hemos terminado la clase, porque a este paso termino con vosotros. No, espero que me estéis siguiendo. Vale. Identificación de procesos automatizables. Los que estuvieron en el primer módulo se acordarán de esta diapositiva. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Cuando tú haces un proceso de transformación digital, normalmente tienes 3 bloques. Uno de análisis, de evaluación, otro en el que diseñas el nuevo modelo y otro en el que dices cuánto te va a costar, ¿vale? Y el retorno que vas a tener. Analizas el negocio, es decir, qué mercado y qué posicionamiento y qué productos tienes, y luego las capacidades de procesos, tecnología, datos y equipos. Y luego puedes poner foco en distintas cosas. Luego, diseñas el modelo y, como digo,
listas y priorizas las iniciativas, haces un calendario de iniciativas, haces una estimación de costes, de ingresos y tienes lo que se llama un caso de negocio, que es un benefit case. Me salto esto también. Metodologías de cómo se debe de analizar un proceso de cambio o de automatización, mejor dicho, de procesos. Hay una fase, como digo, de análisis, de descubrimiento, en el que tú tienes que tener acceso a documentación que ya exista, entrevistas con la gente que participe en esos procesos, hacer un análisis de los sistemas, recopilar datos de volúmenes de transacciones, los tiempos de proceso, las tasas de error, los costes asociados, evaluar los procesos en cuanto a su complejidad, a la frecuencia, al impacto y generar documentación relacionada con el proceso. Esto es importante, yo me focalizaría sobre todo en la evaluación de procesos respecto a la complejidad y a la frecuencia. Procesos que no son complejos, pues a lo mejor no merece la pena automatizarlos. No, mejor dicho, procesos que no siendo complejos no son recurrentes, igual no te merece la pena automatizarlos, ¿vale? Por el coste que tiene. Evidentemente, a mayor impacto, mayor necesidad de automatizar esos procesos. Y también hay que evaluar los riesgos de automatizar y de no automatizar y de automatizar. Y hay que hacer una evaluación de qué es lo que quieres automatizar, ¿vale? Vale, ¿qué criterios utilizo? Pues tengo criterios técnicos y criterios de negocio para seleccionar los procesos que voy a automatizar. Pues dependiendo de las características del proceso, si está basado en unas reglas claras, si las reglas de un proceso no están demasiado claras o son cambiantes o se modifican, pues es posible que el proceso a lo mejor no se pueda automatizar tan fácilmente. Si los datos, la información que tengo, está estructurada o no. Si la entrada de datos son digitales, si los sistemas son accesibles. Bueno, tenéis una serie de características respecto al proceso y a la estabilidad y luego el impacto en negocio. Evidentemente, pues es más interesante automatizar procesos que tienen un gran volumen de transacciones, que llevan un tiempo de procesamiento alto, que tienen una tasa de errores alto, que pueden ser cuellos de botella. Todos los que tienen impacto negativo en el negocio son susceptibles de automatizarse. Y luego los que tienen valor para la empresa, ¿no? El que, por ejemplo, tengan impacto en la satisfacción del cliente. Aquí, pues, os diría, antes, por ejemplo, los chatbots o los call center automatizados, pues yo tendría dudas de si estaban aportando o no a la atención al cliente. Esto depende de tu política de atención al cliente, porque tú puedes querer que la gente no te contacte y simplemente tener ahí unos canales, pero tu satisfacción al cliente seguramente no sea buena. Sin embargo, si tú quieres tener una satisfacción al cliente, esos chatbots que antes no funcionaban tan bien, pues no te van a funcionar. Ahora a lo mejor ya sí. Ahora ya a través de un chatbot con respuesta basada en inteligencia artificial o un call center al que tú llames, hay gente incluso que se puede sentir más cómoda hablando con una máquina, porque no quieren hablar con una persona, van más al grano, necesitan un dato determinado y prefieren hablar con una máquina que hablar con una persona. Entonces, depende de los objetivos que tengas, esa automatización puede estar en unos determinados niveles o no. Sectores, por ejemplo, en los que tenga más sentido la automatización. Para mí, por ejemplo, un sector en el que, y estoy hablando en el cara a cara con el cliente, en el que tienes que cuidar mucho el trato con el cliente, como puede ser el hotelero, hay determinadas automatizaciones que no tienen sentido o que yo no trabajaría. Sí tiene sentido, por ejemplo, el check-in. El check-in es un problema en los hoteles siempre de narices.
muchas veces es un problema y es un proceso que seguramente, y yo creo que hay muchos intentos y están constantemente intentando mejorarlo, pero es un proceso que estoy seguro que muchos hoteles están interesados en mejorar su check-in. Cuando llegamos allí al hotel, sobre todo en determinados momentos, por los fines de semana, se juntan, tengo colas en la recepción, que me vienen los... hacerlo como en el McDonald's. Pone la pantallita, regístrese usted. Depende. Un check-in previo. Yo tengo alquileres turísticos y va en plan, ya está el check-in hecho cuando llegan, está todo subido. Claro. Es un follón que tiene que mandar documentación personal a la policía, que tiene que hacer un trámite. Pues todos los que tenéis o los que trabajáis en pisos turísticos, pues todo este tema de el check-in, el cómo llega el cliente, buena parte de todo eso se automatiza. Pero aún así, en hoteles muchas veces es un problema, porque tienes que medir muy mucho Quizá en pisos turísticos sí es más automatizable porque no esperas una atención tan personalizada, pero cuando tú llegas a un hotel sí que esperas que haya alguien en el mostrador, que te dé los buenos días, que sea amable, que tal. Claro, eso es como cuando vas al médico, ¿no? Hay médicos que te atienden en 2 minutos y hay gente que se tira 10 minutos. Pero Ya no es un problema de automatización de procesos, sino es mentalización de clientes. Mamá. Sí, yo lo estaba pensando. Uy, lo que ha dicho. Es así, es Vamos a así. ser el cliente. Es así. Es difícil cambiar cliente, pero... El que vaya. Tenemos, para los que estáis en casa, tenemos aquí un hombre valiente que ha dicho, Manuel, que ha dicho que lo que hay que cambiar no es un problema de automatización, sino de concienciación de clientes. Al final, el que va a apartamentos turísticos ya va concienciado de un poco de la digital. No, la mentalidad con la que te acercas a un apartamento turístico sea distinta. Exacto. Ya va predispuesto. Pero esto de educar a los clientes, Manuel, yo creo que esto tenemos que dedicarle otro módulo. Tenemos que dedicarle otro módulo. Aunque Yo creo que esto sería cosa de mirarlo por porcentaje, ¿no? Es decir, el 70% lo pueden hacer y hay un 30% que tengo que ir y hacerle el check-in en persona. Sí. Has automatizado el 70%. ¿Cómo haces eso? Perdona, ¿tu nombre? Adrián. Adrián, ¿cómo haces eso? ¿Cómo llegas a ese punto de tomar esa decisión? Como han ido los aparcamientos subterráneos, hay gente que quiere pagar en taquilla con dinero y otros que quieren ir la mayoría vamos a la máquina y que decida el cliente. Mira cómo estamos en la sociedad, obligada a hacerlo sí o sí. Ya, Manuel. Manuel. Como hacen los bancos y viene del sector financiero. Y eso Nos obligan genera a muchos meter problemas. Ya, pero ¿cómo te están transformando? Hasta las 11 te atienden en ventanilla, ¿no? Espera, vamos por partes, vamos por y partes. la compañía aérea. Vamos por partes. Adrián, ¿cómo llegamos a esa decisión? Y ahora sigo contigo, vamos a ver si ordenamos un poco. ¿Cómo llegamos a la decisión de que para esta gente le mando la personalización, o sea, perdón, le llevo por un canal más automatizado y por otro le dejo que haga el check-in en recepción? Tiene que haber una evaluación humana. ¿En qué momento? Bueno, una adaptación, al final se elimina la física y se queda la digital y ya está. Es que sois unos brutos. No, es que se hace así. Pero vamos a ver, ¿qué os estoy Es un diciendo? proceso de tiempo. ¿Pero qué os estoy diciendo? A ver, Yo creo que es así. Puede analizar qué edad tiene el cliente y en base a tienes una... Tú vas por ahí. ¿Tú tienes un histórico de clientes? Sí. bueno, se registró. ¿Vale? Tienes un histórico de clientes. ¿Tienes un histórico de quejas en el check-in? Lo puedes tener. ¿Puedes saber qué perfil tienen los que están quejándose en el check-in? Sí. ¿Puedes hacer test A/B? Y lo hablamos la otra vez, ¿no? Pero oye, a estos les voy a mandar a un grupo más o menos homogéneo, les mando un email a ver cómo funciona el check-in automático. ¿Quién me responde a ese check-in automático? Es decir, tengo herramientas para saber, basándome en data, si una automatización tiene sentido y si la debo de personalizar. Que yo entiendo que lo que os llama al cuerpo es decir, mira, esto es lo que hay y tiro para adelante, ¿no? Pero si tú haces las cosas medianamente bien, es que vosotros dos no me habéis venido al módulo primero en el que explicábamos que lo más importante, una de las cosas más importantes en la transformación digital es el cliente.
es el cliente y es la experiencia del cliente, ¿vale? Pero sí hay herramientas. Volvemos a decir que el histórico de clientes, toda la información que tienes, te da mucha información para tomar decisiones, por ejemplo, de este tipo, de si en un hotel, a lo mejor en pisos turísticos, tu nombre, perdona. Jaime. En pisos turísticos es otra historia, pero en un hotel tú sí tienes, por lo general, información suficiente como para saber si puedes o no puedes enviar a según qué personas un check-in automatizado, ¿no? O un check-in previo a la estancia en el hotel. Entonces, no se trata de automatizar por automatizar, se trata de automatizar y de meterle tecnología a aquello que tiene sentido, ¿vale? Y Eduardo, no sé si contestaba a lo que tú decías. No, pues da igual. El Puerto Hoteles, por ejemplo, manda al 100% de sus clientes el pre-check-in. Al 100%. Pero otra cosa es que lo hagan. ¿Eh? Otra cosa es que lo hagan. No lo hace. Claro, lo hacen. Ya hay perfiles que sí lo hacen, perfiles que no lo hacen. Claro. Y si vas a ver los mostradores, ves que hay un perfil de personas que van al mostrador del pre-check-in y ves el perfil de personas que van a los otros mostradores. Claro, por ejemplo, Fuerte Hoteles, si te vas al que está aquí en el centro, pues el cliente que viene, por lo menos hasta antes de la reforma, pues tiene cierta edad y no... Si vas a la Mare, el perfil cambia totalmente. Claro, entonces dependiendo del perfil que tú tengas en cada hotel, por ejemplo, pues tendrá más sentido u otro. O sea, el propio hotel está segmentado ya. Y vuelvo a decir lo mismo, no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la capacidad que tú tienes de ofrecer una buena experiencia al cliente. Entonces, esa información te tiene que servir para tomar decisiones. De todas formas, en Francia había hoteles que tú no veías a personas en ningún momento en el hotel. Llegabas, la tarjeta y hacías el checkout y claro. Y no veías a ninguna persona. Sí, que también es verdad que quizá... Un perfil tipo Ibis de bajo. También es verdad que quizás según va pasando el tiempo nos estamos acostumbrando más a ese tipo de cosas, ¿vale? Cada vez, y especialmente en los últimos años. Me voy a ir a otra cosa que no tiene nada que ver, pero seguramente ahora no nos llamaría tanto la atención que un robotito nos trajera la bebida a la mesa en un restaurante, ¿no? Incluso, de hecho lo hacen, ¿no? Pero antes lo hacían como para atraer clientes y eso a lo mejor en un momento dado, a no mucho tardar, pues ya no nos llama tanto la atención. El que te venga una maquinita o un robotito a traerte la bebida. Con todo esto que estamos viendo, que si Elon Musk con los robots, estos fake, que son no fake, ¿sabes? Yo creo que depende del momento, pero que hay cosas en las que todavía tienes que tener una interacción cara a cara, yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Y depende, por ejemplo, volviendo otra vez al ejemplo del hotel. Si tú te vas a un hotel de 4 o 5 estrellas, que te hagan que tú no veas a nadie en la recepción, ¿no? Choca un poco. Cambia el perfil si es vacacional a ser un hotel de ciudad, porque vas por negocio y vas con otra mentalidad. Tú quieres un check-in y un check-out inmediato, no quieres problemas. Vienes a un vacacional y quieres interactuar con el hotel. Mi opinión es que depende de lo que pagues, Eduardo. Depende de lo que pagues. Vale. Depende de cómo esté el humor. Depende del humor del que te atiende también. Del que te atiende. Vale. Vale, imaginaros, y esto me voy a repetir un poco con el módulo primero que dimos de transformación digital, imaginaros que ya hemos identificado una serie de procesos que queremos automatizar. Lo primero que tenemos que hacer es una lista de procesos, lo que en el primer módulo llamamos iniciativas, ¿no? Esto es un chorro, y seguramente no vais a leer nada, pero tenemos un montón de procesos que queremos automatizar. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Describirlo, es decir, no nos quedamos solamente con una línea, sino que nos hacemos un pequeño informe en el que vemos la descripción de la iniciativa, en este caso de automatización, el por qué lo hacemos, qué tareas a un nivel alto, preliminar, van a implicar, con quién las vamos a trabajar, qué dependencias tiene, y ahora hablaremos de la priorización, ¿no? Y qué indicadores de impacto van a tener
Las presentaciones las vais a tener, no hace falta que copiéis nada. Esto nos lo llevamos a una matriz de impacto y esfuerzo. ¿A qué nos referimos con...? Bueno, aquí tenemos bajo impacto, alto impacto, baja complejidad y alta complejidad o alto esfuerzo. Nos referimos a las de alto impacto, aquellas que van a tener un retorno de la inversión inmediato, que son un beneficio estratégico o que mejoran nuestra oferta. Las que tienen que ver con complejidad, pues, por ejemplo, son procesos que son simples, que son cambios mínimos. Entonces, en función de estos ejes, yo las iniciativas que yo tengo, las coloco aquí, ¿vale? En función de estos dos ejes, del impacto que va a tener, si van a tener bajo impacto o alto impacto, y si van a ser más complejas o menos complejas. De ahí, ¿qué es lo que qué vamos a tener? Pues vamos a tener lo que llamamos quick wins, que son, oye, cosas que voy a hacer inmediatamente porque tienen un alto impacto y no son muy complejas. Proyectos más estratégicos, que son las que tienen alto impacto pero son un poquito más complejas. Mejoras continuas, que son aquellas que tienen un bajo impacto pero que tienen un impacto medio, digamos, o un impacto bajo, pero que son complejas de implementar. Y luego aquellas que nos tenemos que cuestionar, porque tienen bajo impacto y tienen mucha complejidad. Estas igual no hay que hacerlas, ¿vale? Es una perogrullada, pero el hacer este eje con todo el listado de iniciativas te da como resultado una hoja de ruta que tú puedes organizar, pues, por ejemplo, en un año. Oye, pues mira, las que me han salido antes, por la sencillez y el impacto que tienen, las ejecuto antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto tienes, de una manera más o menos rápida, tienes un plan, ¿vale? No me voy a extender mucho más porque, como digo, lo vimos en el primer módulo. Y por último, la valoración. La valoración tiene dos partes. Lo que nos cuesta, que pueden ser licencias de software, infraestructura tecnológica, la parte de consultoría, alguien tiene que ayudarte a implementar esto, la formación, la parte de mantenimiento y luego los beneficios. Pueden ser beneficios directos, la reducción de FTEs. Los FTEs, perdóname el palabra, son full-time employees, es decir, empleados. Es el número de personas que tienes trabajando. Beneficio, ahorro en errores, en eficiencia operativa, beneficios indirectos relacionados con la satisfacción del cliente, la motivación de los empleados o la ventaja competitiva. En definitiva, utilizar esta fórmula para saber si esa automatización nos trae un buen retorno. El retorno es positivo, ¿vale? Aquí no me voy a detener mucho. En realidad hace referencia a la parte más visual de los procesos. Es decir, a la parte más visual de cómo se documentan los procesos. El típico workflow que habréis visto cuando veis un proceso que consta de cuatro elementos. Las actividades o tareas, los eventos, lo que se llaman los getaways y los flujos. Estos cuatro elementos los tenéis que empezar ya a visualizar porque los vais a tener presentes. Luego, cuando bajemos a los talleres, empezaremos a trabajar con una herramienta que se llama Make. Por lo menos los que estéis en mi caso, los que estéis con Manuel haréis otra cosa, pero conmigo vais a trabajar una herramienta que se llama Make, en la que vamos a empezar a trabajar con estos cuatro elementos, ¿vale? Que son las tareas, los eventos, los getaways y los flujos. Hay distintos dentro de ese flujograma, y ahora os veremos un par de ejemplos. Hay distintos niveles de detalle. Puedes tener un macroproceso, puedes tener un proceso detallado, puedes tener un proceso dentro de otro proceso, es decir, un subproceso o actividades. Y luego lo que hay que hacer es analizar ese flujo de trabajo, identificando cuáles son los puntos de decisión, es decir, si pasa A, ocurre B,
cuáles son los cuellos de botella, las redundancias y las oportunidades de mejora. Es decir, primero lo pintas y después dices aquí, aquí, aquí hay oportunidades de mejora. Tipos de tareas, pues tienes tareas manuales, tareas de usuario, es decir, las que las realizan cualquier persona pero soportadas por un software, tareas de servicio, tareas de script. Los eventos es algo que ocurre durante el proceso, tienes eventos de inicio, eventos intermedios y eventos de fin. Los getaways o las compuertas controlan las decisiones, ¿no? las decisiones y las convergencias del flujo de trabajo. Hay también distintos tipos. Es que no me quiero parar aquí porque esto es muy extenso, lo veremos mejor, lo vamos viendo cuando estemos trabajando en los talleres, ¿vale? De hecho, en el módulo primero ya estuvisteis viendo algo, los que estuvisteis conmigo con la herramienta, ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, Growth, no me acuerdo, luego lo vemos. Y los flujos o conectores son las líneas que unen cada una de estas actividades. Visualmente es algo parecido a esto, ¿vale? Cuando vais a dibujar un flujo de trabajo o un proceso, utilizáis este tipo de elementos, que estos no son los únicos, hay unas bibliotecas y unas galerías de elementos gráficos para pintar los procesos muy extensa, ¿vale? Quedaros simplemente con los principales, con los conceptos principales para luego ir trabajando sobre ellos. Por ejemplo, es algo muy sencillo, aquí inicias el proceso, aquí hay una actividad, esta actividad te lleva a una toma de decisión, si ocurre una cosa pasa a otra, aquí hay una base de datos y termina el proceso. Bueno, hay distintos elementos que están jugando aquí. Ay, es que no se ve nada, es muy pequeño. Pero bueno, me lo había bajado, es un proceso de compra de un pedido de un iPhone o de un teléfono móvil. Aquí se produce el pedido y luego se produce, por un lado, si tienes los datos suficientes como para ejecutar el pedido, se desencadena el pedido. Si no tienes los datos, se para. Aquí el pedido se divide en cobro y en facturación, la generación de la factura y el cierre de la facturación. Es una representación gráfica, ¿vale? Y por último, y muy rápidamente, hablamos de herramientas no-code y low-code. ¿Qué son las herramientas no-code? Son plataformas que permiten crear estas automatizaciones y que permiten crear aplicaciones y automatizaciones sin escribir nada de código, lo que estaba comentando antes Manuel, ¿vale? Ojo, primero, depende mucho de la herramienta que utilicéis, porque estas herramientas, dentro de la propia herramienta, tiene capacidad para conectar con X aplicaciones, la mayor parte de las que utilizamos nosotros sí que pueden estar conectadas, por ejemplo un Google Drive o un HubSpot, herramientas de este tipo normalmente están contempladas de las herramientas pues como Zapier o como Make, que lo vamos a ver luego. Y no hace falta escribir código, es todo muy visual y es muy intuitivo. Utilizan interfaz, es decir, la herramienta con la que trabajáis son muy visuales y son drag and drop, es decir, yo cojo una cosa, la arrastro y la conecto y empieza a funcionar. No hace falta que escribas un código por detrás para que eso funcione. Luego lo vamos a ver más en detalle. Están más pensadas para usuarios de negocio, no tanto para tecnólogos. De ahí su sencillez y que no sea necesario escribir código, porque el código, a ver, una de las ventajas que tiene el no-code es esa, su sencillez, pero al estar muy estandarizada, lo que no te permite es la personalización de esos procesos. ¿Me explico? Cualquier modificación sobre ese proceso que sea una excepción y que se salga de lo que la propia herramienta te está dando, ya no la puedes hacer, porque necesitas un código. O sea, necesitas codificar o meter programación a ese proceso. Para eso están las herramientas que son, digamos, híbridas en ese sentido, que son herramientas low code, que sí necesitan o que sí pueden ser susceptibles de que utilicen código.
aunque es mínimo. No necesitas programar toda la integración o no necesitas programar todo el proceso entero. Combinan el desarrollo visual con la programación, una programación básica, están orientadas a desarrolladores y a profesionales y, bueno, ahí tenéis ahí algunos ejemplos. Vale. Vale, sí, lo que estaba diciendo. Las ventajas que te permiten hacer desarrollo rápido de las automatizaciones, prototipos ágiles, las iteraciones, es decir, los cambios también son rápidos, no necesitas conocimientos técnicos, la curva de aprendizaje es corta y digamos que el empoderamiento del usuario. Esto quiere decir que el usuario se ve capaz por sí mismo de ejecutar determinadas automatizaciones. Y tienen un menor coste de desarrollo, puesto que no necesitan código. Las limitaciones es que no te permite personalizar. El rendimiento, esto quiere decir que depende del volumen de datos. Si tienes una gran cantidad de datos o un proceso muy grande, pues a lo mejor el rendimiento no es capaz de cubrir esa herramienta, no es capaz de cubrir ese proceso. Y por lo tanto escalan, depende del volumen, pues hay veces que no llegan, no son para, digamos, automatizaciones cortas. Y bueno, tienes un coste recurrente y puede, en algún caso, pues, no ser las herramientas más seguras. Y quedaros con que de las herramientas no-code tenemos la que vamos a ver hoy, que es Make, que es de Integromat. Lo que decía antes, dentro de la propia herramienta vas a tener capacidad para poder integrar más de 1000 aplicaciones, que es un número muy importante, pero puede que, por lo que sea, la aplicación que tú estás utilizando no estuviera contemplada, pero creo que es difícil. La interfaz, es decir, el front, con lo que tú trabajas, es muy visual. El debugger es una herramienta que te permite detectar errores en lo que estás haciendo. Es una herramienta que te permite, pues oye, que si le has metido una determinada regla, esa regla, por lo que sea, no está funcionando y te está bloqueando el proceso. El debugger te permite localizarlo. Y es una herramienta que tiene un pricing muy flexible. No sé si son 10 euros, puede ser. Hay una versión gratuita y la siguiente me parece que son 10 euros, una cosa así. Luego tienes el Power Automate de Microsoft, por supuesto, integración con Microsoft, tiene un RPA incorporado, tiene inteligencia artificial incorporada, etcétera, etcétera, etcétera. Y Zapier, que también es muy popular, con más de 3000 aplicaciones disponibles para integrarse dentro del sistema. También tiene una configuración muy simple. Tanto Make como Zapier tienen también plantillas, es decir, tienen plantillas de automatización de procesos ya predefinidos, ¿vale? Que depende de vuestros procesos, pues seguramente pues a lo mejor no se quedan un poco cortos. Y ya estaría. No está mal para el primer día, ¿eh?